¿Están preparados para un episodio lleno de terror? Esta noche conocerás los testimonios de 4 vendedores ambulantes que en medio de la soledad de las calles se encontraron con su peor pesadilla. Relatos de fantasmas, brujas y más actividad paranormal. Audiencia, muy buenas noches y sean bienvenidos al episodio número 4 de este macabro tema. Mi nombre es Santiago y antes de entrar de lleno al video, dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar Estación Siniestra? Ahora, sin más interrupciones, vámonos con la primera historia. ¿Están listos? ¿Listas? Comencemos. He estado dudando mucho si mandar esta historia o no, pero esta noche me atrevo, porque ya han pasado muchos años y aún así hay cosas que me aterran. Yo trabajé mucho tiempo vendiendo fruta en los tianguis solo los fines de semana. Entre semana andaba vendiendo fruta picada por las calles de todo el pueblo de Zaragoza, Puebla. Ahí trabajé varios años y uno como vendedor ambulante termina conociendo a mucha gente. Vendedores de todo tipo, clientes, también los que ofrecían los servicios. Entre todos ellos había un señor ya viejito. Un señor flaquito, siempre serio, pero amable. Él era afilador, de los que aún hasta la fecha pasan con sus bicicletas con su piedra para afilar, y ese silbato tan característico, ese silbato que se escucha desde lejos. Yo lo conocí porque él me afilaba mis cuchillos, los que usaba para la fruta. No era alguien cercano, pero sí era de confianza, de esos que uno ya ubica y saluda cuando pasa. Con el tiempo nos empezamos a hablar más. Me decía joven, aunque yo ya no estaba tan joven. La mayoría de veces se quedaba platicando de la vida, del trabajo, de lo difícil que era ganarse el día. Yo nunca me lo encontraba en los tianguis, como a otros vendedores. Él no andaba rondando todo el día por el pueblo, pues él decía que le iba mucho mejor yéndose a otras localidades. Don Miguel, así se llamaba, siempre pasaba por mi calle, pero ya tarde. Más o menos a la misma hora, como las 11 de la noche. Yo ya estaba acostado viendo la tele y de repente se escuchaba. Ese silbato pasaba despacio. Yo salía a diario a platicar con él, a saludarlo y a que afilara mis cuchillos. Y ahí iba él, en su bicicleta, tranquilo. Así fueron años. Hasta lo consideraba mi amigo, le tenía mucho aprecio. Hasta que un día simplemente ya no pasó. Al principio no le di importancia. Pensé que se había cambiado de ruta o que le había ido mucho mejor en otros pueblos. Pero después escuché un rumor. Decían que lo habían atropellado, que un carro lo había aventado mientras iba trabajando, que murió ahí mismo, con su bicicleta. La verdad sí me sacó de onda, porque aunque no era un familiar, lo apreciaba mucho. Uno se acostumbra a ver a la gente, a saber que ahí están, y de repente ya no vuelves a platicar con ellos. Nunca supe dónde vivía, ni siquiera si tenía familia. Solo sabía su nombre y que pasaba por mi calle. Siempre hablábamos de todo, pero nunca de él. Me dolió mucho. Con el tiempo dejé de pensar en eso. La vida sigue, el trabajo sigue. Pero una noche pasó algo. Yo había llegado de trabajar, cené, me acosté y me quedé dormido. Era como la 1 de la mañana cuando algo me despertó. Un sonido. Abrí los ojos y me quedé en silencio, y otra vez se escuchó. Era el silbato. Se escuchaba clarito, como si estuviera pasando por mi calle Don Miguel. Me levanté un poco, pero no salí. Debe ser otro afilador, pensé. Pero sí se me hizo raro la hora, porque ya era de madrugada y nadie trabaja a esa hora. El sonido se fue alejando hasta perderse. Al día siguiente lo volví a escuchar y al siguiente, siempre en la madrugada, siempre igual. Pasando por la calle y alejándose. Nunca salí. Nunca tuve la curiosidad suficiente. Pero empezaron los rumores. Vecinos,
gente del tianguis, otros vendedores, todos decían lo mismo, que el que pasaba silbando era don Miguel, en su bicicleta, como si no supiera que ya se había muerto. Al principio pensé que eran chismes y me gustaba escucharlos para entretenerme nada más. Pero después una señora contó algo que me dejó pensando. Dijo que una madrugada como a las 5 salió por su leche, que iba caminando normal cuando de repente sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Y luego de eso seguido, vio a don Miguel, pasando a su lado en la bicicleta, mirando hacia el frente, pedaleando. Él no la vio, y unos metros después desapareció. Desde ahí la historia se empezó a regar. Todo el pueblo hablaba de eso, del afilador, del silbato, de las madrugadas. La gente empezó a tener miedo, pero yo nunca lo había visto. Hasta una noche. Eran como las 3 de la mañana y lo escuché. Venía acercándose. Me senté en la cama, mi esposa también se despertó y me dijo, «No te asomes, es peligroso ver ánimas». Pero yo, no sé por qué, sentí la necesidad. Le dije que solo iba a ver rápido. Me levanté, me acerqué a la ventana, esperando a ver a don Miguel. Pero no había nadie. La calle estaba vacía, pero el silbato seguía escuchándose. Aquel sonido pasó justo al frente de la casa, y entonces lo vi. No a él, su sombra en el pavimento. La sombra de ese hombre en bicicleta moviéndose, como si estuviera ahí pero sin cuerpo, sin nada que la proyectara, solo la sombra avanzando. Yo me quedé helado, porque en ese momento entendí que no eran chismes, que algo sí estaba pasando. Cuando el silbato se fue, yo regresé a la cama, pero no pude dormir. Y desde esa noche, cada vez que lo escuchaba, me encogía como niño. No quería ver, no quería saber más, me daba miedo. Pero eso no fue lo único. Durante unos 3 meses siguieron pasando cosas. Un vecino dijo que escuchó el silbato dentro de su patio. Otro dijo que al salir a trabajar a las 4:30, vio a don Miguel de lejos con su bicicleta apoyada en la pared de una tienda. Pero cuando se estaba acercando, ya no estaba. Había desaparecido. Un señor del tianguis aseguró que mientras cargaba su puesto de madrugada, escuchó como alguien venía acercándose en una bicicleta, pero que no se veía nadie en la calle. El sonido pasó justo al frente de él, pero no había nadie que lo provocara. Incluso hubieron personas que dijeron que el sonido ya no solo se escuchaba en las calles, sino también dentro de sus casas, como si pasara por dentro. Esto fue lo que más nos dio miedo, porque una noche yo también lo escuché, pero no venía de la calle el sonido, venía del patio. Ese día no me levanté, no me moví, solo nos quedamos quietos, escuchando, hasta que desapareció. Así con estas apariciones de don Miguel, en todo el lugar, duramos medio año quizá. Y así como empezó, un día simplemente se detuvo. Ya no volvió a escucharse, ni en mi calle ni en el pueblo. Algunos dicen que tal vez don Miguel se dio cuenta de que ya no estaba vivo. Otros dicen que solo terminó su ruta. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que las brujas sí existen? Y mi mamá fue testigo de una de ellas. Tenía 13 años cuando le pasó esto en la ciudad de Obregón. Su vida ya no era como la de otras niñas. Su mamá la había abandonado. Se había ido con otro hombre. Y desde entonces quien la criaron fueron sus abuelos. Pero en esa casa no había espacio ni para la tristeza ni para pensar demasiado, mucho menos para la escuela. Ahí se trabajaba. Desde muy chica la mandaban a vender pan, cocoles,
panes dulces tradicionales, un poco duros por fuera pero suaves por dentro, que se acomodaban en bolsas transparentes. Ella los llevaba en un bote grande de plástico grueso, que colgaba de su brazo y que con el tiempo le marcó la piel. Tenía horarios muy claros. En la mañana se levantaba antes de que saliera el sol. A las 4:30 ya estaba despierta. Ella recuerda con nostalgia y extraña el aire frío, la cocina con olor a café y su abuelita envolviendo los panes. A las 5:30 ya estaba en la calle, con sueño, con frío, pero caminando. Le vendía a trabajadores y a las 8:30 se iba a vender a un kinder. Ahí se le terminaban todos y regresaba a su casa a las 10. En la noche volvía a salir, de 7 de la noche hasta las 10, siempre sola. En ese tiempo era muy nula la inseguridad. Las calles ya se las sabía de memoria. Sabía quién compraba, quién no y qué perros salían, qué casas estaban vacías. Y aunque su vida era dura, había algo que le hacía sentir tranquila. La rutina. Nada cambiaba, nada pasaba. Hasta esa maldita noche, como dice ella. Esa noche salió como siempre. Tomó su bote, su abuelita le acomodó bien las bolsas y le dijo, véndelos todos. Eran las 7 cuando salió. El cielo aún tenía un poco de luz y las calles estaban vivas. Niños jugando, gente regresando del trabajo, televisiones encendidas, radios. Eso le dio más seguridad. Esa vez vendió rápido, muy rápido, más de lo normal. Las personas le compraban sin que insistiera. Algunos incluso le decían, dame 2, 3 bolsas. Cuando revisó su bote ya no tenía nada. Eran como las 9 de la noche y ya había terminado. Eso casi nunca pasaba. Y cuando pasaba tenía una costumbre. Iba a ver a una amiga, una niña de su edad que vivía por esa zona. Era su único momento de sentirse como alguien de su edad. Llegó, tocó la puerta y su amiga salió. Se sentaron afuera, en la banqueta, platicando de cosas simples, de la escuela, de tareas, de compañeros, cosas que mi mamá ya no vivía. Pero por un momento todo se sentía normal. Ella dice que no se dio cuenta del tiempo, hasta que su papá de la amiga dijo, ya es bien tarde, ya métete. Mi mamá volteó y vio la hora, 11:30 de la noche. Sintió un frío golpe en el pecho. Sabía que iba tarde, muy tarde. Se despidió rápido, tomó su bote vacío y comenzó a caminar de regreso. Pero ahora todo era distinto. Las calles estaban vacías, los sonidos habían desaparecido. Quizá algún perro a lo lejos y sus propios pasos nada más escuchaba. La luz era escasa en esa época. Algunos focos de las casas nada más. Ella caminaba rápido, cada vez más rápido. Sentía esa presión en el pecho, pues estaba segura que la iban a regañar. Y fue entonces cuando decidió tomar un atajo. Una calle oscura, silenciosa. Una calle que no le gustaba mucho, le daba miedo, pero que le ahorraba tiempo. Comenzó a caminar con un paso apresurado, pensando en la regañada que le iban a dar y en las excusas que ella iba a poner. Pero a mitad del camino sintió algo extraño. Ella lo describe como una sensación de estar vigilada. Volteaba hacia atrás pensando que alguien estaba cerca, que alguien la estaba siguiendo porque se sentía una energía. Pero no había nadie. Varias veces volteó, hasta que sintió una necesidad extraña de voltear hacia arriba. Levantó la mirada hacia un árbol muy grande, viejo. Sus ramas eran gruesas, retorcidas. Y en la copa, hasta arriba del árbol, había algo. Al principio pensó que era una bolsa, pero no. Eso se movió. Era una mujer. Pero no era una normal, estaba agachada, encorvada, como un ave posada en la última rama. Sus brazos no eran brazos, eran alas enormes, cubiertas de algo oscuro. Su cabeza giró lentamente y ahí mi mamá vio su cara. Era pálida,
la boca abierta demasiado, mostrando algo que no parecían dientes normales. Y sus piernas no eran humanas. Eran patas delgadas terminando en garras largas, como si se tratara de un gallo, pero más grandes. En ese momento mi mamá gritó, pero se tapó la boca y corrió. El bote vacío golpeaba sus piernas, su respiración se aceleró y entonces escuchó algo detrás. Un sonido pesado, y luego volteó. Vio a aquella mujer que venía hacia ella volando, no rápido pero directo. Mi mamá empezó a gritar, empezó a pedir ayuda, pero nadie salía de esas casas. Esa cosa emitió un sonido, no era un grito normal. Era como un chillido de ave mezclado con un lamento humano, y luego se rió, una risa seca. Se lanzó hacia ella y la alcanzó. Sintió las garras en su espalda, el jalón, el dolor. Mi mamá siguió corriendo, pero otra vez. La cosa esa bajó y otra vez la atacó. Sintió las garras en sus hombros, sus brazos, su espalda. Mi mamá lloraba, gritaba, corría sin ver, desesperada. Y esa cosa seguía atacándola. A veces gritaba como ave, a veces como persona, pero nunca como algo normal. En una de esas la alcanzó con más fuerza y la levantó unos centímetros, lo suficiente para que sus pies dejaran de tocar el suelo. En ese momento mi mamá pensó que se la iban a llevar, pero de repente la soltó y se elevó aquella cosa, desapareciendo entre la oscuridad del cielo. Mi mamá no dejó de correr hasta llegar a su casa. Tocó la puerta desesperada y su abuelito abrió. Cuando la vio se quedó en silencio. Su ropa estaba rota, su cuerpo lleno de sangre, arañazos por todos lados, en los hombros, en la espalda, en la nuca. Su piel estaba abierta, marcas profundas. Pensó lo peor. Pensó que algún hombre se había sobrepasado con ella. Pero cuando ella habló, cuando ella contó lo que vio, nadie supo qué decir, porque esas marcas no eran de una persona normal, y lo que vio no era ni siquiera humano. Desde esa ocasión mi mamá no volvió a salir sola, ya no volvió a trabajar, pero cuando salía a la tienda, ya en la tarde, su abuelito la acompañaba a donde fuera. Mi mamá dice que hasta el día de hoy hay algo que nunca se le va a olvidar. Ese sonido de alas mezclado con gritos de esa bruja. Cuando en la familia sale la plática de fantasmas, siempre me hacen contar esta historia. Yo trabajaba en una taquería pequeña. Estaba abierta hasta muy tarde. No era un lugar ni grande ni elegante. Era sencillo, pero siempre había trabajo, siempre estaba lleno de clientes. Cerrábamos normalmente entre las 2 y 3 de la mañana, dependiendo de cómo estuviera la venta. Ya nos habían espantado en el local, pues la hora se presta mucho para eso, pero eran cosas tranquilas. Se caían cosas, se escuchaba algún ruido en el baño, e incluso una vez vimos una sombra en el local, como si alguien estuviera pasando, pero no había nadie más. Sin embargo, la historia que les voy a contar, esa noche, fue la peor. Nos tocó cerrar tarde. Ya no había clientes, la calle estaba tranquila. Éramos solo 3 personas, mi patrón, otra compañera y yo. Yo estaba lavando los trastes, mi amiga estaba tallando el piso con una escoba y el patrón estaba limpiando la plancha. Teníamos una bocinita prendida con música bajita, muy bajita, porque ya era tarde y no queríamos molestar a los vecinos. Era de esas noches normales de cierre, cansadas pero tranquilas. Todo parecía completamente normal. Hasta que la música empezó a fallar, ahí empezó todo. Primero fue algo leve, como si se cortara la canción. Pensamos que era por la señal del internet o por el celular. Pero luego volvió a pasar.
La canción se detenía, regresaba, se escuchaba distorsionada por momentos. Híjole, ya se anda descomponiendo, mi patrón solo dijo. Él siguió limpiando como si nada. Pero pronto la música se apagó. Nos quedamos en silencio pensando que se había quedado sin batería, pero la bocina estaba conectada. Mi amiga se acercó a intentar prenderla. Le movió el botón, revisó el cable, pero no encendía. Y fue en ese momento cuando notamos algo más. El ambiente cambió de golpe. La temperatura bajó. Eran las 3 de la mañana, hacía frío, pero bajó aún más. Bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto un congelador, como si hubieran aventado hielo en todo el lugar. Yo estaba lavando con agua caliente, y aún así sentí cómo el frío llegó. Los tres lo notamos al mismo tiempo, y también al mismo tiempo nos dio un escalofrío. Nadie dijo nada. Estábamos trabajando, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Y fue entonces que se escuchó. Un llanto largo, melancólico. Un llanto que no parecía de alguien normal. Venía de afuera, pero se sentía demasiado cerca, como si estuviera dentro de la taquería. Se me heló la sangre. Mi amiga dejó de tallar y el patrón se quedó completamente quieto. Nadie habló. El llanto seguía, arrastrado, doloroso, como si alguien estuviera sufriendo mucho, como si esa mujer estuviera rota. Y de fondo empezaron a escucharse los perros ladrando, pero no normal. Ladraban desesperados, como si quisieran alejar algo o avisarnos. Mi patrón reaccionó primero. Caminó rápido hacia la entrada y bajó la cortina metálica. El ruido de la cortina rompió el silencio, y en ese momento el llanto cambió. Se volvió un grito fuerte, pero lo peor es que no venía de un solo lugar. Ese grito se escuchaba en todas partes, como si estuviera alrededor, arriba, lejos, cerca, todo al mismo tiempo. Yo sentí que el corazón se me iba a salir. Volteé a ver al patrón y estaba blanco, pálido, temblando. Nunca lo había visto de esa manera. Mi amiga y yo nos quedamos agarradas de la mano. Estábamos sudando, aunque hacía muchísimo frío. No podíamos movernos. El segundo grito fue peor, más fuerte, más largo, y los perros seguían ladrando como locos. Luego vino el tercero, pero ese ya se escuchó muy lejos, como si quien lloraba se hubiera alejado sobrehumanamente. Y el cuarto grito apenas fue perceptible. Después todo se quedó en silencio. Nos quedamos así, sin hablar. Como unos 5 minutos estuvimos así. Nadie quería decir nada. Después el patrón dijo: "Ya vámonos". Subimos la cortina con cuidado, apagamos todas las luces y salimos rápido. Nos subimos a la camioneta y nos llevó a nuestras casas. En el camino el patrón dijo algo que nos dejó peor. Nos dijo que cuando fue a bajar la cortina, alcanzó a ver a alguien. Nos dijo que en la carretera, justo en medio, había una mujer alta, muy larga, delgada, con un vestido largo que le cubría todo el cuerpo. Un vestido que parecía de manta, pero ella no estaba parada, estaba flotando. Mi patrón dijo que no la quiso ver mucho tiempo, que sintió que si la veía bien algo le iba a pasar. Esa noche fue la más aterradora de mi vida. Esta historia siempre se la cuento a mi familia. Gracias por escuchar un poco de mi vida. Audiencia, antes de pasar a la última historia, si les gustan los relatos, dejen un like, me apoyarías bastante con eso, y si tú aún no estás suscrito, suscríbete para no perderte de nuevos episodios. Ahora, sin más interrupciones, yo los dejo con este último relato, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Buenas noches. Chao. Siento que ya es momento de desahogarme del miedo porque casi nadie sabe lo que les voy a contar.
Soy de San Antonio de Gursa y tengo una historia que me marcó hace años, en el 2015, cuando trabajaba vendiendo ponche y pan durante las noches de noviembre y diciembre. Para quienes no sepan, en esas fechas se vende muchísimo. La gente sale, hace frío y un ponche caliente siempre cae bien. La verdad es que me iba muy bien. Ganaba buen dinero, pero también llegaba muy tarde a mi casa, casi siempre a medianoche. Yo me iba a vender hasta la localidad de San Ignacio, así que para regresar tenía que pasar por una carretera llamada Ramal a San Pablo. Un camino pavimentado, pero con muy poco alumbrado público. Hay tramos donde no hay absolutamente nada de luz, solo lo que uno mismo lleva. Y yo llevaba mi triciclo. Mi esposo le había adaptado un pequeño motor para que no tuviera que estar pedaleando tanto. Y además le puso 2 reflectores al frente que alumbraban bastante bien. No era rápido, tal vez unos 25 kilómetros por hora, pero era suficiente para regresar tranquila. A un lado del camino que les digo hay un canal de riego, así que prácticamente todo el trayecto lo haces con el canal de un lado. Esa noche recuerdo perfectamente que era 2 de noviembre, Día de Muertos en México, y yo iba feliz. Había vendido muy bien, llevaba dinero, y ya venía pensando en lo que iba a preparar al siguiente día, en qué más podía vender, en cómo aprovechar estos días. Iba tranquila, concentrada en mis pensamientos, pero algo me llamó la atención. Del otro lado del canal alumbré algo. Era gente, mucha, a lo lejos, pero algo no me cuadraba. Nadie iba sobre la carretera, todos caminaban del otro lado del canal. Caminaban como en fila, aunque no exactamente ordenados. En ese momento no sentí miedo. Pensé que tal vez era gente del pueblo de San Ignacio, alguna procesión, porque se veían muchos hombres y mujeres, todos caminando como si nada, como si fueran platicando entre ellos. Pero conforme me fui acercando, empezó a pasar algo extraño. Mis reflectores, que nunca me habían dado lata, comenzaron a parpadear. Primero leve, luego más seguido. La luz fallaba, regresaba, volvía a fallar, hasta que justo antes de llegar a donde estaban, se apagaron por completo. Me quedé solo con la poca luz del cielo, pero aún así podía verlos porque ellos llevaban luz. Cada uno traía un cirio en la mano, velas largas que iluminaban sus caras y sus cuerpos, haciéndolos resaltar en medio de la oscuridad. Yo pasé a un lado en mi triciclo y pensé, es una procesión. Incluso se me ocurrió que podían ser buenos clientes, porque todavía me quedaban ponche como unos 10 vasos. Así que me adelanté un poco. Antes de llegar al puente me bajé del triciclo, me acomodé y empecé a gritar lo que vendía. Pero nadie, en serio nadie, ni una sola persona, me vio. Todos seguían caminando, hablando entre ellos, como si yo no hubiera estado ahí. Se me hizo raro, pero pensé que tal vez no me habían escuchado. Volví a intentarlo más fuerte. Nadie reaccionó. Nadie volteó. Era como si yo fuera invisible. Eso ya me empezó a incomodar, porque no era normal, había mucha gente, era imposible que nadie me escuchara. Entonces decidí adelantarme otra vez. Subí al triciclo, avancé y me detuve en el puente. Ahí había una lámpara pública. Me paré y ahora sí les hablé de frente, esperando que alguien reaccionara. Pero fue ahí cuando noté algo que no había visto antes, porque ahora sí los tenía más cerca. Y ahí me di cuenta que ninguna de esas personas tenían pies. Desde las rodillas hacia abajo no había nada, solo se desvanecían, y aún así seguían avanzando, mientras hablaban entre ellos como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Sentí como el cuerpo se me puso frío, las manos me empezaron a temblar y no podía dejar de verlos. Pasaban uno tras otro, hombres, mujeres, todos iguales, todos con su cirio, todos sin pies. Ninguno me miraba. Era como si yo no existiera. Se me hizo eterno, pero poco a poco fueron pasando, uno por uno.
hasta que dejaron el puente libre, y ellos siguieron su camino a un lado del canal de riego. Me subí a mi triciclo sin decir nada, solo quería irme. Arranqué y avancé, pero ahora el camino se sentía diferente, más largo. Llegué a mi casa y cuando entré mi esposo me vio. Lo primero que me dijo fue: ¿qué tienes? Yo iba pálida, temblando, ni siquiera podía hablar bien. Cuando le conté no me creyó, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche no vi gente, vi una procesión de muertos.